Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Este lunes inició el ciclo escolar 2012-2013. Se estima que alrededor de 27.500.000 alumnos de los niveles preescolar, primaria y secundaria regresaron a las aulas. A estos hay que sumarles los de nivel bachillerato y superior. En este último, miles de alumnos fueron rechazados de las escuelas públicas como la UNAM, el Politécnico y la Universidad Autónoma Metropolitana. Autoridades y estudiantes alcanzaron un acuerdo que ofrece opciones a los que no fueron aceptados. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior. Buenas noches, Rodolfo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Rodolfo Tuirán, cuando se habla de este fenómeno de educación superior y de los proyectos que se tienen para incorporar a alumnos que pues, se supone deben tener la capacidad de ingresar a este sistema, parece que ahí hay algo que simplemente no funciona. Alumnos que terminan la educación media superior, pero no pueden acceder a la educación superior. ¿Qué pasa? Bueno, hay una suerte de dos fenómenos contrastantes y hasta paradójicos. Uno que tiene que ver con la demanda insatisfecha de jóvenes que desean acceder a la educación superior en determinadas carreras. Pero simultáneamente hay otro fenómeno de uso insuficiente de la capacidad instalada en otras. Aquí hay entonces un problema serio que tenemos que resolver en una perspectiva de mediano y largo plazo, que es la articulación coherente entre no solo la oferta educativa y la demanda asociada a las preferencias y elecciones de los jóvenes, sino también la demanda laboral y los requerimientos del desarrollo local. No es una ecuación simple y requiere de instancias especializadas que permitan planear y prever la demanda educativa en los próximos años. No se trata, desde mi punto de vista, solo de satisfacer las demandas de los jóvenes, sino también pensar que en el futuro esos jóvenes en los siguientes 4 o 5 años van a tener problemas en el mercado laboral y es una decisión de vida, es una decisión fundamental que debe de asumir el Estado mexicano y para lo cual, insisto, se requieren instancias de planeación que desafortunadamente en la zona metropolitana no existen por una falta de planeación, de una falta de coordinación entre las autoridades federales, las autoridades locales y las instituciones de educación superior, incluidas, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema educativo. Rodolfo, ¿sigue en México habiendo, yo te diría, un exceso de profesionistas y una falta terrible de técnicos? ¿Sigue habiendo, hasta desde el punto de vista cultural, un desdén por la capacitación técnica, por todo este segmento que no necesariamente implica una carrera profesional, pero que está increíblemente demandado precisamente en los mercados laborales? No importa las señales que manda el mercado, podemos encontrar ejemplos de técnicos torneros ganando sueldos de entrada de 20,000 pesos y contadores públicos entrando a las mejores empresas del país de contadores contratándose a 4,000, y aún así la gente sigue diciendo, la demanda de los muchachos sigue siendo preferente por una carrera profesional contra lo que se les ofrece en carreras técnicas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tenemos de fondo? Es cierto, en el caso particular vayamos al tema vinculado con los estudiantes o aspirantes no aceptados en las 3 instituciones de mayor prestigio en la zona metropolitana, fundamentalmente el Politécnico, la UNAM y la UAM. El primer problema que tenemos es que por alguna razón asociada al prestigio y la calidad de estas instituciones, la preferencia de los jóvenes egresados de la media superior en la Ciudad de México es mayoritariamente a esas 3 instituciones. El 80% de los jóvenes opta como primera preferencia por estas carreras. Luego el 66% como segunda opción y después el 44% como tercera opción. Entonces aquí hay un problema en donde ninguna institución en el mundo tiene capacidad para atender a todos los jóvenes que desearían estudiar en esas instituciones. Ese es el primer problema. El segundo problema asociado a las preferencias por las carreras. Hay 15 carreras en esas 3 instituciones que explican 2/3 partes de la demanda, y esas 15 carreras, además, dicho sea de paso, tienen indicadores de desempleo y subempleo altos
y una concentración importante de jóvenes que cuando ingresan al mercado laboral no obtienen más de 3 o más de 5 salarios mínimos. Entonces aquí hay un problema de preferencias, ciencias sociales, hay administrativas, etcétera. Bueno, no vayamos muy lejos. En el país ese es el problema mayúsculo. Tenemos contadores y administradores 2.200.000 en el país tiene 7 millones de profesionistas, 2.200.000 ya son solo contadores y administradores. A eso súmenle pedagogos y educadores de educación primaria y preescolar del orden de 850.000. Y así nos vamos y encontramos que unas cuantas carreras explican más de la mitad de la matrícula. Necesitamos salir de ese problema, para lo cual necesitamos introducir, entre otros aspectos, orientación vocacional desde muy pequeños, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, para que no sea una decisión como la que toman hoy en día los jóvenes. Solo una tercera parte de los jóvenes, de acuerdo a las encuestas, invocan sus preferencias vocacionales cuando explican la carrera que eligieron. Y las 2/3 partes lo explica las preferencias y tradiciones familiares, la imagen de los medios asociada al prestigio y el éxito y muchos otros factores que no tienen que ver con las orientaciones vocacionales. Entonces, ese es un tema central, las orientaciones vocacionales que necesitamos resolver. Para eso, el punto es abrir el abanico. La oferta educativa se ha diversificado, pero no así las preferencias de los jóvenes, y necesitamos hacer esta articulación coherente que nos permita salir de este problema que en una perspectiva de mediano y largo alcance es bastante grave, ¿no? Doctor Tuyán, yo creo que esto es precisamente el problema más importante, esta conexión entre lo que los jóvenes van decidiendo y lo que se puede ofrecer. Y este es un problema de señales que el sistema educativo está dando de forma inadecuada, ¿no? No se les alcanza a explicar para qué sirven las carreras, no lo saben, y las decisiones pues están hechas, como usted bien decía, por cualquier cosa menos por la vocación. Sin embargo, 45 de cada 100 niños se nos pierden entre secundaria y media superior, desertan de la escuela. Y luego llegan, los que llegan a la universidad, pues tienen este problema de elegir carreras que no van a tener un espacio laboral. Buena parte de eso, tengo la impresión, y parece que se puede probar, tiene que ver con los problemas que van teniendo con algunas materias desde la primaria, específicamente matemáticas y en segundo lugar ciencias. Y escapando de matemáticas y ciencias, pues se vuelven administradores o abogados o psicólogos, que son estas carreras grandotototas. Entonces a lo mejor ahí es donde estamos fallando, no tanto que en la educación superior tengamos problemas, sino que desde atrás estamos perdiendo a los niños. Ese es un problema central. Josefina Vázquez Mota se refería a ese problema como el de la acumulación de prófugos de las matemáticas, y creo que no le faltaba razón. Efectivamente, tenemos todavía este problema que tiene como resultado que pocos jóvenes optan por carreras científicas, entre otros, o carreras técnicas. Afortunadamente, en los últimos años, ese problema se ha ido diluyendo gradualmente. Todavía existe, es real, necesitamos trabajar en él, pero hoy una tercera parte de la matrícula está adscrita a las ingenierías y las tecnologías, cosa que ha venido creciendo sistemáticamente en los últimos años, y hoy egresan de nuestras universidades alrededor de 125,000 ingenieros por año, que nos coloca como el líder en América Latina e incluso como el líder en algunos países de la OECD. Siempre recurrimos a la OECD para decir qué mal estamos. Este es un buen ejemplo de que en ese aspecto en particular México sí destaca, y tiene que ver con los cambios que se han venido observando en los últimos años, en donde ha habido un incremento de la oferta educativa y también mucho mayor vocación de los jóvenes por transitar hacia estas carreras. Un problema fundamental también es el alejamiento que han tenido las empresas del país de las universidades. Aunque hay intentos incipientes y hay casos de éxito, la verdad es que hay una relación bastante difusa entre esto que apoya el fomento, el desarrollo, la innovación tecnológica, pero al mismo tiempo orienta a las universidades qué enseñar
para lo que están demandando las propias empresas. Bueno, en realidad este es como el mito de que todo pasado fue mejor. En realidad nunca existió una buena relación entre la empresa y la universidad. Es que lo planteaste como que ahora estamos mal y antes estábamos mejor. No, nunca hemos estado. El punto central es que ha habido esfuerzos en esa dirección y son esfuerzos muy importantes. Hoy, a diferencia del pasado, en donde la universidad se presentaba como una torre de marfil, hoy hay un esfuerzo sincero, abierto, directo, de involucrarse con el entorno, no solo productivo, sino también social. Y este me parece que es un cambio importante. Hoy todas las instituciones de educación superior tienen una instancia de vinculación con su entorno, con empresarios, con organizaciones de la sociedad civil. No digo que sea la panacea ni ya esté resuelto el problema, pero sí es un paso en la dirección correcta. Me parece que es un paso muy importante. Habrá que seguir trabajando en ese aspecto, porque lo que es real necesitamos transitar hacia una economía del conocimiento y nuestra inserción en esa economía, si no hacemos esa tarea, pues nos va a ir pésimamente mal. Me parece que en este renglón la investigación científica y la transmisión del conocimiento en las universidades debe traducirse en innovaciones en el sector productivo, para lo cual los dos sectores tienen mucho que aprender y aportar. No solo las universidades que se acerquen al sector empresarial, sino el sector empresarial también que entienda que hay aportaciones importantes que pueden hacer las universidades. En una encuesta reciente que hicimos, solo el 4% de los empresarios tenían conciencia de las aportaciones que podían o pueden hacer las universidades en materia de innovación. Es cierto, estamos en pañales, pero necesitamos transitar hacia allá y por lo menos a diferencia del pasado, hoy sí hay conciencia de eso. Rodolfo, cuando se habla de financiamiento para universidades públicas, se entra en este debate de qué es lo que una universidad pública debe tener. Por un lado, recursos que vienen directamente del Estado, la responsabilidad que el Estado tiene para este tipo de actividad. Por otro lado, lo que la universidad como tal tendría que generar internamente. Y por otro, esta vieja discusión de educación gratuita, que quizás solo sucede en el caso de la UNAM, otras universidades públicas sí cobran una determinada cantidad. ¿Por dónde entrarle? Bueno, el financiamiento de la educación superior es uno de los problemas torales de este nivel educativo. En los últimos 6 años, la inversión en educación superior en términos nominales se incrementó 70% y en términos reales 40%, que es una inversión aproximadamente el doble de la realizada por el gobierno del presidente Fox y también el doble de la realizada por el presidente Zedillo. A pesar de estos aumentos, es real que hay límites en la inversión pública hacia la educación superior. Cada vez cuesta más trabajo obtener recursos para la educación superior y se requiere hacer un esfuerzo significativo, primero para que el Estado siga asumiendo esa responsabilidad para apoyar a la universidad pública, pero al mismo tiempo, y justamente a través de mecanismos como este de vinculación con el sector empresarial, que las universidades generen recursos propios que les permita enriquecer su infraestructura, su equipamiento y otros aspectos semejantes. El modelo de financiamiento hoy es básicamente, tiene dos componentes: un subsidio ordinario que garantiza la operación y el funcionamiento cotidiano de todas las universidades públicas, y recursos extraordinarios que son por concurso. En la medida en que tengas un buen desempeño, en esa medida accedes a mayores recursos públicos. Yo creo que este modelo está funcionando bien y de hecho las universidades públicas en buena medida se han transformado, alentadas por la posibilidad de obtener recursos para la mejora continua, y hay expresiones y resultados de que hablan de que es un modelo que funciona. Alumnos que tengan recursos deberían de participar de su educación, alumnos que no lo tengan y tengan capacidad, compromiso, deberían de recibir, por supuesto, el apoyo, no solamente en la beca, sino en todo lo que implica el proceso de aprendizaje. Yo creo que estás tocando un punto que en México se requiere revisar de manera profunda, que es el tema de la distribución regresiva de las oportunidades educativas. En el nivel superior, solo pongo un ejemplo, acceden a la educación superior
en los 4 primeros cuartiles de ingreso, el 20% de los estudiantes está adscrito a esos 4 deciles. En la media superior, el 40% y en la básica, 60%. Es claro que tenemos un problema de concentración y de distribución regresiva de las oportunidades en la universidad pública. De ahí que creo yo que tengamos que revisar este tema y eventualmente tomar las decisiones que se tengan que tomar para resolver un problema mayúsculo de equidad en la universidad pública. En donde hay que empezar a responsabilizar cada vez más al alumno también de este tema. Yo creo que al alumno y la familia que tengan recursos, por supuesto responsabilizarlos más, y al alumno que no tenga recursos, pero sí el mérito para acceder a la educación, apoyarlo sólidamente. Rodolfo Turán, subsecretario de Educación Superior, muchísimas gracias. Encantado. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Miguel Barbosa fue nombrado coordinador del PRD en el Senado de la República para los siguientes 6 años. En la agenda legislativa de su partido destacan las reformas hacendaria y de seguridad pública. Ha dicho que quiere consolidar una agenda que muestre y ratifique que el Partido de la Revolución Democrática es la segunda fuerza política en el país. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado a partir del 1 de septiembre. Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A tus órdenes, Ezra. Buenos días. Miguel, cuando estamos hablando del papel de la izquierda en el Senado de la República a partir de septiembre, estamos hablando de una izquierda que quiere ser parte del proceso negociador, una izquierda que intentará, dependiendo por supuesto del fallo del tribunal dentro de un par de semanas, a partir de lo que podríamos pensar una nueva realidad en el país, una izquierda diferente de lo que ha sido o lo que fue la izquierda en el 2006. Una izquierda que actúe en términos de la responsabilidad de haber recibido casi 16 millones de votos. Una izquierda que requiere presentarse como una izquierda moderna, propositiva, que dialogue, que acuerde, que presente un trato firme, sí una posición de debate sólido, que no se desdibuje, pero que no se margine, que pueda encontrar en este escenario político la consolidación de esos cerca de 16 millones de votos y que pueda verse frente a la sociedad como una izquierda con vocación de poder. Esa es la izquierda que queremos nosotros representar, es el momento político que estamos viviendo y sin duda que otra posición sería la que quisieran nuestros adversarios, las que quisieran otras fuerzas políticas que quedaron abajo de nosotros y las que quisieran, lo digo sin ningún tapujo, algunos sectores radicales de la propia izquierda, y que desde luego esa posición para nosotros no es la estratégica. Estamos pensando de una izquierda que independientemente de tener a esos radicales adentro, no sean ellos los que definan la estrategia. Bueno, la izquierda siempre ha sido muy plural, ha sido muy diversa, sus orígenes así lo marcan, ¿sí? Y para nosotros la izquierda de hoy tiene que ser una izquierda con perfiles de ese tamaño. Lo otro es seguir testimoniando los hechos políticos y no ser influyentes en la definición de los hechos políticos. 1988-2006. ¿Quién quiere que así nos comportemos? Los segmentos que te estoy diciendo. Pero hemos decidido los 22 senadores del PRD presentar una posición en la Cámara de Senadores que tenga que ver con eso, como la segunda fuerza política del país. Y en la Cámara de Diputados no me equivoco al decir que es lo mismo. Efectivamente, la votación de la izquierda fue considerable, sin embargo, por la concentración geográfica, no se refleja igual en la Cámara de Senadores. En diputados sí son segunda fuerza, pero en senadores no alcanzan esa posición por esta concentración geográfica. Desde esta posición en la que usted va a ser el coordinador, ¿cómo piensa plantear la negociación? ¿Alrededor de qué ideas, con qué fuerzas políticas, bajo qué estrategia está pensando trabajar? La Cámara de Diputados se integra por la representación nacional. La Cámara de Senadores representa a las entidades federativas y se conforma de esa manera. Por eso el ser segunda fuerza, el haber alcanzado cerca de 16 millones de votos, no se refleja en los números como sí en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la estrategia? Para nosotros la estrategia es el diálogo, es el acuerdo. Hemos dicho y veo una voluntad de los líderes parlamentarios del PRI y del PAN de reconocer que no son la formación de mayorías,
el único método para alcanzar los acuerdos o sacar los productos legislativos. Si así se piensa, se equivocan, porque hoy o estamos frente a la sociedad resolviendo las cosas, o estamos involucrando a la sociedad en la conformación de los acuerdos finales, o simplemente no se resuelven los problemas del país con los productos legislativos. Y esa es la estrategia. Para nosotros, cualquiera que sea el gobierno que se instale el 1 de diciembre, hechos políticos que no han ocurrido van a determinar. Ese gobierno tendrá que intentar tener acuerdos con la sociedad, no mayorías. La formación de mayorías no establece la mejor relación entre la sociedad y gobierno, y estaríamos nuevamente destinando a la política, al quehacer político, como un quehacer de desprestigio, y estaríamos destinando nuevamente al trabajo en el legislativo con el desdeño como se ha calificado hasta hoy. Miguel, perdón. Es que aquí sí me gustaría que quedara perfectamente claro esto, porque la verdad me pone preocupado lo que está usted diciendo. Si las mayorías en el Congreso no son lo relevante, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una democracia directa? ¿Cómo se va a hablar con la sociedad? ¿Hay quien represente a la sociedad si no es el Congreso? No, yo me aparto de que las votaciones se toman con mayorías. Lo que me estoy situando es la construcción del acuerdo, ¿sí? O sea, vamos a ver la voluntad de las bancadas en la instalación de los órganos de gobierno de las mismas, donde vamos a empezar viendo cuál es la posición. Lo que hasta ahorita hemos dicho, los líderes parlamentarios, es que vamos a atender al acuerdo político y no va a haber marginación de nadie. El PAN y la izquierda pueden formar una mayoría simple en contra del PRI. El PRI puede intentar cooptar, como lo ha hecho en otros tiempos, a legisladores. ¿Eso resuelve? Eso no resuelve. ¿Cuándo saldrá un producto legislativo, un acuerdo parlamentario que satisfaga la opinión pública? Cuando nos vean ponernos de acuerdo, poniéndonos de acuerdo. Sí, es entonces, ¿sí? No en la formación de mayorías. 50% más uno de los votos en alguna de las cámaras fueron lo suficientes para aprobar una ley o un acuerdo. ¿Eso resuelve políticamente? Eso no resuelve políticamente. Perfecto. Miguel, hablando precisamente de estos acuerdos, sin duda alguna la madre de todas las reformas que vienen hacia adelante es la reforma fiscal. Las otras requieren recursos, pero la que aportaría esos recursos para poder financiar las diferentes reformas, la energética, la de seguridad social, la propia de seguridad pública que ustedes traen agendada, es una reforma fiscal integral. Y ahí van a salir chispas, no tenemos la menor duda. ¿Cuál es la posición específica que van a defender ustedes en términos de esto que se requiere, que son pues entre 7 y 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto? Es una cantidad muy importante de dinero, sobre la cual pues México hoy por hoy es el país que menos ingresos relativos tiene, ingresos públicos, como porcentaje de lo que produce, de toda América Latina. Necesitamos virar hacia un estadio que permita hacer las cosas, que permita hacer esas otras reformas, pero sin esos recursos simplemente no van a suceder. Primero decirles que ningún gobierno puede establecer políticas públicas exitosas sin dinero, sin recursos. Cualquiera que sea el gobierno que se instale el 1 de diciembre. El planteamiento de seguridad social universal, ¿cómo se desarrolla si no es con dinero? Una reforma en materia social integral, una reforma educativa, a la cultura, a la investigación, el esquema de reforma energética y el concepto del Pemex que proponemos, es con recursos. Eso es con recursos. Y para ello, pues sin duda que viene la instalación de un nuevo gobierno que nos tendrá que hacer a los órganos del Poder Legislativo la propuesta de captación de esos recursos, que es la ley de ingresos, ¿sí? Nosotros ahí tenemos que establecer las propuestas de cada una de las bancadas para poder conseguir recursos. El esquema. Bueno, nosotros no vamos a estar de acuerdo, eso no implica que no se abra el debate, porque una condición para poder establecer una nueva etapa en el Poder Legislativo es ningún tabú, no hay temas tabús. Ni el IVA. Nada, todo a discusión. Vamos a estar en contra, lo digo de antemano, vamos a estar en contra de que la captación de esos nuevos recursos se ponga sobre los hombros de los impuestos al consumo. Es poner
la captación de nuevos recursos sobre los que menos tienen. Hay que cobrarles más a los que más tienen. Hay que ir para poder captar los impuestos necesarios en las grandes operaciones que se llevan a cabo en la banca y que son exentas de toda cuestión fiscal. No estamos de acuerdo en que quienes tengan más, quienes ganen más, no paguen lo equitativo que debe de corresponder al sostenimiento de la nación mexicana. Entonces, eso es, vamos a ser muy abiertos, vamos a estar muy analíticos, no va a haber temas tabús, pero sin duda reconocemos que el gobierno que se instale requiere ingresos. La otra es un plan nacional de austeridad, como lo planteó nuestro candidato a la presidencia de la República. El plan nacional de austeridad es un asunto también que reivindica a la política y a las autoridades. Hay que mejorar también la opinión que del ejercicio del gobierno se hace, la desproporción, los enormes salarios, en la cantidad que dé. No voy a ponerme aquí a situar los cientos de miles o los miles. Solamente hay que presentar un plan de austeridad que pueda darle a la construcción de políticas públicas más recursos para su éxito. Algo que se podría hacer en este sentido sería empezar desde el Congreso. Es decir, ahí podría empezar la austeridad, porque yo llevo escuchando esto de austeridad por varios sexenios, y esto lo puede decidir el Congreso directamente y no he visto que lo decidan. Es decir, más allá de que el Ejecutivo quiera o no bajar sus sueldos, podría ocurrir esto con senadores, diputados, etcétera, y a lo mejor esto daría lo que usted dice, esta mejor presencia frente a la sociedad. Claro que sí. El PRD planteó en la pasada legislatura la ley de salarios y hay que sostenerla, no hay que simular. Es decir, un escenario de confort alrededor de quienes están en el ejercicio del poder público es lastimoso. Cualquier cantidad que se diga que gane un diputado o un senador es ofensiva para la realidad de la mayoría de mexicanos. Cualquiera, ¿eh? Y si se enteran cuánto ganan los secretarios de Estado, los subsecretarios, los directores y las compensaciones que no son públicas, Serra. Porque una cosa es lo que se exhibe en las páginas de transparencia y otra cosa son las compensaciones que se distribuyen, ¿sí? Yo no voy a ser quien abone a dañar más la imagen de las cámaras, pero debo decirles que si revisamos el presupuesto de cualquiera de las dos, es mínimo frente a muchas dependencias de gobierno de segundo y tercer nivel. Ahora, Miguel, cuando estamos hablando de Cámara de Senadores, una de las responsabilidades es política exterior. Sí. Y aquí hay que definir claramente si México tiene que ser el país que actúe pragmáticamente en función de la defensa de sus intereses o volvemos a modelos nacionalistas de amarrarnos pues, la bandera mexicana y defender el país cuando realmente no hay posibilidad de hacer eso. México ante la opinión internacional ha decrecido en su prestigio como nación con una autoridad política y moral muy importante. Eso, ¿quién lo puede negar? ¿Sí? En estos 12 años de lo que pudo haber sido la alternancia y la instalación de un ejercicio del poder público en todos los sentidos muy moderno, la política exterior ha disminuido y de verdad lamento mucho que así haya sido. Había más oficio antes. Y no con eso voy a defender a otro sistema. Había mucho más oficio antes. Los de hoy, los de 12 años no tuvieron el nivel de estadistas, menos de internacionalistas. Mucho depende de la figura de quien encabeza la presidencia, mucho depende. Y las figuras, por lo menos la de Vicente Fox, fue muy deteriorada, fue muy lastimosa para mucho del prestigio de México ante el mundo. Lo otro es el momento que se vive hoy. La mundialización de todo hace que también la política exterior se modifique. Y desde luego revisar la política exterior mexicana de fondo es un asunto urgente por prestigio de México. Y esto implica necesariamente una redefinición, dices tú, de qué es lo que tiene que hacer México frente al extranjero. No hay que redefinir, hay que establecer un cuidado y un trabajo político de mucho nivel
para recuperar ese prestigio. Una izquierda, perdón, una izquierda que tiene capacidad de enfilarse a lo que supone será en el 2018 o en el 2013, en el 2015, perdón, una elección intermedia, una izquierda diferente o una izquierda que seguirá pues girando en torno a la figura de López Obrador. Bueno, primero los 16 millones de votos, casi 16 millones de votos, no son votos que están anclados en la izquierda. Hay que provocar la organización partidaria en los partidos de la izquierda suficiente para anclarlos. Y una de las formas de anclarlos es esto que estamos haciendo. Es esto. Es mostrar un perfil diferente. Lo otro es volver a la marginalidad. Y la peor marginalidad es la automarginalidad. Y entonces no estamos dispuestos a eso. Vamos a presentar frente a la sociedad, frente a esos casi 16 millones de votos, una posición atractiva, una posición que establezca que podemos ser opción de gobierno. De otra forma viene el bajón, como ha ocurrido en otros momentos, viene el bajón y otra vez empezar de cero y empezar planteando cosas y empezar a refundarnos y empezar a refundirnos y empezar a muchas cosas, ¿no? Aquí o somos izquierda moderna o de plano dejémosle que otros vengan. Ya mero van a venir otros, porque también los relevos generacionales ahí están, qué bueno que están presionantes. Pero la izquierda, el compromiso, y de verdad traigo en la voz de los 22 senadores y la voz de mi partido es, tenemos que ser una izquierda con un perfil atractivo. Miguel, precisamente vienen semanas muy importantes en torno a decisiones y estas decisiones literalmente tienen que ver con acatar o no acatar lo que digan las instituciones políticas del país. ¿Y cuál va a ser la posición ahí? Porque de eso parte mucho de lo que ir hacia adelante. Voy a ir a enfrentar tu planteamiento de manera clarita. Sí. ¿Sí? ¿Qué esperan muchos de Andrés Manuel? Una posición radical, una posición que intente socavar hasta el orden social, plantear la ruptura institucional. No, se van a quedar con el palmo todos los que esperan eso. Yo estoy convencido que Andrés Manuel va a tener una posición, una decisión, una visión estratégica, que no es esa. No va a ser una posición complaciente por la forma como se hizo la definición, pero va a ser una decisión estratégica. Y vamos a tomar la decisión juntos. Yo estoy seguro que la va a tomar Andrés Manuel López Obrador, el partido y las bancadas. Tenemos que tomar una decisión estratégica para eso que les digo. Andrés Manuel está llamado a ser un hombre que en la historia política de México va a ser reconocido como un gran líder, como el político más importante de la izquierda en este tiempo, cuya honestidad debe ser reconocida y cuyos planteamientos creo que están muy cercanos a las gentes que menos tienen. Va a seguir en la política, que nadie quede duda, que no haya duda, no se va a ir de la política. Un hombre y un político del tamaño de Andrés Manuel no se va de la política y nosotros nos interesa que se quede. No para que sigamos al caudillo, para que acompañemos las decisiones del compañero, del líder, al que respetamos y reconocemos. Miguel La Rosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El gusto fue mío de ver con todos. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. En junio de este año, el saldo de la deuda de entidades y municipios alcanzó los 404,409 millones de pesos, 3.5% más de lo registrado al cierre de 2011. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que por crecimiento de los pasivos, el primer lugar lo ocupó Zacatecas, donde la deuda aumentó 36.9%, le siguen Veracruz con 13.9%, Baja California 11.6%, Jalisco 9.9%. En lo que va del sexenio, la deuda de los municipios en México creció 177% en términos reales, el doble de la observada en las administraciones estatales, que fue de 93%. Desde hace mucho tiempo venimos diciendo, bueno, son números pequeños, van creciendo, pero es financiable, hasta que alguien en un momento determinado vea que el número ya está demasiado alto y no hay capacidad de financiarlo.
Pues es que ya son 400,000 millones de Ya es pesos, mucha lana, entonces ¿no? sí ya es Claro, algo. sí. Varias de estas entidades yo creo que no tienen mucha dificultad, pero otras sí. Por ejemplo, la entidad que tiene más deuda es el Distrito Federal, pero el Distrito Federal tiene una buena recaudación propia porque es la única entidad que, como no es Estado, no tiene municipios y en consecuencia el predial lo cobra el Distrito Federal y con eso le alcanza para financiar esta deuda. Podría ser incluso un poco más grande, todavía aguanta, pues, pero está más o menos bien. Los otros estados sí empiezan a tener problemas porque no tienen recaudación propia, entonces, pues dependiendo del estado, la cantidad de recursos que llegan de la federación va del 80 y tantos al 90 y tantos %. En consecuencia, con el 10% restante, que es lo que ellos recaudan, pues para poder financiar el pago de esta deuda es prácticamente imposible, es decir, no lo van a pagar nunca. Entonces, sí se convierte en un problema, sobre todo deudas que han ido creciendo pues de manera brutal, como fue el caso de Coahuila, pues todo el mundo lo recuerda, que fue pues técnicamente hablando un fraude, pero hay otros casos que sí son brincos muy grandotes, por ejemplo, Veracruz en 2010, se endeuda por 12,000 millones de pesos, pasa de 9 a 21,000 millones de pesos de deuda, y ese era año electoral. Y lo mismo pasa en Nuevo León un poco antes, en donde la deuda pasa de 17 a 28,000 millones, 11,000 millones de pesos adicionales, justo en un año electoral. Son cosas que a uno lo ponen a pensar si el problema de deuda no es más bien un problema de transparencia, es decir, que sepamos qué están haciendo los gobiernos estatales. Sí, efectivamente, el problema, si bien puede ser todavía marginal en términos del monto total de la deuda estatal y municipal como porcentaje de la dinámica de crecimiento que trae, pues implica que en unos 3, 4 años más, con esta misma dinámica, va a empezar a ser un problema serio para el país en su conjunto. Yo creo que esto clama porque se empiecen a analizar dos cosas. Uno, la capacidad efectiva que puedan tener los municipios especialmente para cobrar cierto tipo de impuestos. Y me refiero específicamente al predial, ¿no? Si comparamos lo que se recauda en todo el país en predial, pues alcanza para el 0.5% del Producto Interno Bruto. Las comparaciones internacionales de la OCDE, el peor país anda en 3% del PIB. Ahí hay 2,5 puntos del PIB adicionales que pueden tener los municipios y que efectivamente pues, pueden solucionar mucho de este tipo de problemática. Ese 2.5 pagaría toda la deuda de los estados en un solo año. Nada más, con recaudar el predial bien. Pero el problema aquí es que tendrías que cambiar, y esa es parte creo que de lo que será o tendría que ser la reforma hacendaria, en donde no solamente es meter el IVA y quitar los privilegios que tienen determinados sectores que no pagan nada, sino también hacer que los estados y municipios, fundamentalmente los estados, cobren impuestos y sean transparentes en el ejercicio del mismo, porque de lo contrario lo único que tienes son transferencias que vienen desde el poder central, desde la federación, y un gasto que no se traduce en absolutamente nada, a menos que te caiga ahí un gobernador decente. Que sería un milagro. O presidente municipal. Sí, el problema que tenemos exactamente los gobernadores, no son responsables de nada, ni cobran impuestos, ni dan seguridad pública, que son las dos cosas elementales que debía hacer un gobierno. El dinero que reciben, pues prácticamente se lo pasan completito a educación y a salud, no les alcanza para nada más, y entonces como pues cada gobernador quiere dejar, pues no sé, un segundo piso por acá, un distribuidor por allá, una presa, pues entonces piden prestado, construyen su porquería, que después, si tiene uno suerte, algo servirá, pero en muchas ocasiones ni siquiera eso. Entonces, lo que necesitamos, creo yo, es eso, cargarle la responsabilidad a los gobernadores, hacerla muy explícita y transparentar el sistema fiscal de las entidades federativas. Eso los obligaría, pues, a tomar las medidas a las que se refiere Ernesto, empezar a cobrar impuestos, como el predial, por ejemplo, en los municipios, y a nivel estatal, bueno, pues empezar a hacerse responsables. Tienen la opción ahorita de cobrar un par de puntos adicionales en el consumo que no han querido hacer. No lo quieren hacer. Y tienen varias otras cosas que podrían hacer. No solo no lo han hecho, quitaron la tenencia. El costo político parece que es mayor y por lo tanto elevado, que se lo cargue la federación. Ahora, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Quién les presta el dinero? Las instituciones financieras que creen las calificaciones que tienen estados y municipios y que necesariamente con estos números van a empezar a cambiar. Pero a final de cuentas tienes el pecado original ahí metido. Las instituciones financieras les pueden prestar todo lo que sea porque saben que un estado o un municipio no puede quebrar, que alguien más va a responder por eso y se llama gobierno federal. Y en ese contexto pues tienes que empezar a diferenciar. ¿Qué pasa efectivamente si el gobierno federal no asume ese 2,5% del Producto Interno Bruto? El que va a tener un quebranto terrible va a ser
el que prestó el dinero. Pero entonces tenemos que empezar a ser también corresponsables a los que prestan el dinero para que se cometan, para que puedan variar de la noche a la mañana al doble las deudas de estados o al triple las de municipios en ocasiones. Un caso de lo que dice ahorita Ernesto es lo que está pasando en Coahuila. El gobierno federal dijo que no va a pagar y entonces lo que ocurrió es que el gobierno de Coahuila está cobrando todo. Empezaron a cobrarle una especie de tenencia a las bicicletas, todas las cosas. A la Santana, ¿no? Casi, ¿no? A Sí, los perros, gatos y demás. Las ventanas, Vamos a ver qué pasa ahora que cambie el gobierno. No sé, porque el señor Moreira, que fue el que hizo esto, pues era presidente del PRI cuando el señor Peña Nieto fue nombrado candidato. Igual les ayuda a la federación con algo, sería una muy mala señal. Sí. Lo que necesitamos ahorita es que haya, pues yo creo, mano dura contra los gobernadores que hicieron esto, a lo mejor ayudarlos a que puedan renegociar sus deudas con las instituciones financieras y que esas instituciones financieras carguen parte del problema, como bien decía Ernesto, pero yo creo que la federación no debe empezar a pagar estas deudas porque si no, esos gobernadores que hoy no hacen nada, pues van a estar premiados por no hacerlo, ¿no? Ahora, el chiste tampoco es cerrar la llave completamente. El crédito y la deuda no es por sí sola mala. Hacerlo irresponsablemente, eso sí es grave para no solamente el Estado o el municipio, sino para el país en su conjunto. Es una manera de desarrollarse. Tienes que permitirles este tipo de préstamos para que puedan invertir no en estatuas, sino en infraestructura. Es que también el problema que tienen es que al interior de los estados no hay contrapesos políticos. Claro. Que alguien estuviese vigilando dentro del Congreso. Normalmente los congresos o locales o pues están controlados por el gobernador o tienen una oposición que es bastante noble. Esa es una buena forma de decirlo, pero pues a lo mejor también parte de esta deuda le fue a caer a la oposición en el Congreso local. Eso ocurre en muchos congresos locales, no sé si en todos, pero en muchos no que yo sé. Sí, ahora ya no son de 50,000 pesos, pero de cualquier manera son buenos. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted el gran pleito, la banda de 2.5 GHz, MBS contra el gobierno. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció el inicio del procedimiento de rescate de las concesiones vigentes en la banda de 2.5 GHz que están en su mayoría en manos de la empresa MBS Comunicaciones. En conferencia de prensa, el secretario Dionisio Pérez Jacome dijo que se tomó la decisión porque la banda está subutilizada por la empresa. Una vieja discusión que tiene que ver, por supuesto, con una muy mala negociación entre las partes, en donde aparece incluso una acusación ahí de censura o de cuestionamiento a la figura de Carmen Aristegui, y por otro lado, pues una banda que tiene un precio internacional que no queda muy claro de cuánto es, negociaciones que terminan fracasando. Y la gran pregunta aquí, lo escribía ayer en el Universal, más allá de gritos, sombrerazos, traiciones e interpretaciones, es si hay una política pública de comunicación que genere competencia. Y yo creo que ese es el punto central, que hay dos jugadores o tres jugadores clave, que son por un lado, por supuesto, Emilio Azcárraga en Televisa, Ricardo Salinas Pliego en Televisión Azteca y Carlos Slim, como los grandes jugadores del área de las telecomunicaciones, a los que de una o de otra manera la administración estatal debió haber encontrado, yo sé que es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, encontrar el mecanismo para generar esta idea de que es posible generar competencia y es posible seguir haciendo negocios porque el espectro te va a permitir con más competidores también un mayor número de consumidores, pero parece ser que esta idea de que la competencia es buena solamente, ahora sí que en la yunta de mi compadre, pero no de este lado, ¿sí? Es algo que ha permeado totalmente la discusión en el área. Yo creo que tienes todas las razones. El problema fundamental es la falta de una estrategia muy transparente de parte del gobierno de qué iba a hacer para que hubiera competencia en este sector de telecomunicaciones y medios de comunicación, que va a ser crucial para los próximos años y que viene arrastrando una historia de capitalismo de compadrazgo, como se llama en inglés, crony capitalism, es decir, socios de los políticos que se fueron haciendo de las concesiones en distintos momentos del tiempo, desde el original señor Azcárraga, que se hizo dueño de la televisión gracias a Miguel Alemán, al señor Salinas Pliego, que se hizo
hizo dueño de su televisión gracias a alguien que se apellidaba igual sorprendentemente, Carlos Salinas de Gortari. El señor Slim, que se hace de los teléfonos en ese espacio, en ese tiempo, en ese sexenio, y posteriormente pues entran algunos a competir, pero todos muy limitados por estos grupos. Y las 12 familias del radio, que vienen pues desde los años 30 y que han tenido suertes distintas, pero que también son un sector de competencia limitada. Entonces estos grupos son los que hay que reacomodar, y ahí es donde el gobierno federal hubiera sido muy práctico que dijera, voy a hacer esto en estos sectores, esta es mi idea, para que entonces todos entendiéramos qué está pasando. Creo que ha habido algunas decisiones del gobierno federal que van a favor de la competencia, que han sido detenidas por los actores, la licitación 21 detenida por Yusacel, pero hay otras en donde no queda claro exactamente qué es lo que está haciendo el gobierno. Entonces, a mí me parece que ha sido una de las fallas tradicionales desde el gobierno de Fox hasta la fecha. No saben comunicar lo que están haciendo, pero a lo mejor aquí no es solo que no sepan comunicar, sino que no hay una idea rectora de cómo fomentar la competencia en este sector tan importante. Yo creo que hay que proceder también por partes. El ancho de banda de 2.5 GHz es gigante junto a lo que te demanda un canal de televisión. O sea, meter competencia en la televisión mexicana requieres 12 MHz y con eso tienes 2 cadenas nacionales, 6 MHz cada una, a lo largo y ancho de todo el país, cobertura de 95%. Estos son gigahertz, son 1000 veces más y son 2.5. ¿En dónde metes competencia y a qué mercado va a estar? Yo creo que efectivamente coincido con ustedes, no está definido por el sector público. Todos los dos mercados, el de televisión, inclusive el de radio, y el de telecomunicaciones, son los más concentrados del mundo, no hay ninguna duda. Estamos sobrediagnosticados al respecto, lo ha dicho la OCDE, lo han dicho todos y cada uno de los estudios que se han hecho sobre ese subsector en México, hay demasiada concentración. En la propia COFETEL, cuando se presenta el proyecto, dice, señores, aquí lo que hay que hacer es precisamente desarrollar un proyecto de esa naturaleza, y COFECO, todavía la Comisión Federal de Competencia, establece claramente que es necesario que en banda ancha y en banda ancha móvil entre otro competidor, como sería pues también benéfico en otras áreas. Claro, que le entre también, porque hay el espacio con la nueva tecnología en ese espectro para que haya competencia adicional en la televisión, que haya competencia adicional en el radio, que también hay los espacios, pero tiene que haber, y ese demanda muchísimo, competencia adicional que sirva para Internet fundamentalmente, para servicios de banda ancha en el país. Estando perfectamente claros que uno de los objetivos fundamentales es mejorar la competencia en los sectores, tienes otro objetivo alterno, que es mejorar la eficiencia. ¿En qué cacho de banda corresponde para dar servicios eficientes de televisión, de radio y de Internet? Y ese es un aspecto completamente diferente que ni siquiera se ha puesto sobre la mesa a discutir. ¿Qué le conviene al país de ahora para adelante con esos dos grandes objetivos? Y yo le metería un tercero, no solamente competencia, eficiencia, cobertura. Que todos los mexicanos tengan acceso a los 3 servicios. Ese famoso triple play, que ya lo pueden dar todas las empresas, pero con mucho mayor competencia en los dos sectores. Viéndolo en esta lógica, tiene sentido lo que hace el gobierno. Dice, voy a usar esta banda para meterla a competir y que todo mundo pueda entrar y demás. Y ahí la queja que tiene MBS es que esto se está haciendo pues de manera arbitraria, porque pues tiene concesiones que todavía están vigentes y que MBS, me imagino, estaría pensando utilizar precisamente para dar estos servicios que ahora se van a licitar. Bajo un principio de certeza jurídica. Pues es que es lo que tenía, ¿no? Exacto, hay concesiones de MBS que se fueron venciendo y que esas las fue retirando el gobierno, y hasta donde yo entiendo ahí no hay discusión. No, porque están amparados todavía MBS peleando el caso. Yo lo entiendo, es parte del conflicto. Y ese es el problema más importante que tenemos en este sector. Todas las decisiones que toma el gobierno, se amparan. El resultado que da son amparos de los particulares, las empresas, algunos con razón, otros sin razón, yo no lo sé porque no conozco los detalles. Lo que sí sé es que el resultado final es que seguimos teniendo el mismo mercado más concentrado del mundo con daño para los consumidores. El problema es el precio de esta banda de 2.5 GHz. Sí. ¿Y cómo lo licitas? No, bueno, ¿Y cómo garantizas? Porque se pretende manejar, pues por un lado el gobierno dice, yo quiero el precio de Suecia, que son 24,000 millones de pesos, el equivalente, se licita en América Latina, en Brasil, en Chile, con niveles mucho más bajos, por supuesto. Aquí la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Quieres recaudar o quieres, como en Estados Unidos, que regalaron la banda prácticamente, decir, ya señores, metiste un cuarto objetivo? éntrele?
¿Quieres ¿Cuál es? competencia? ¿Quieres eficiencia? ¿Quieres quieres? recaudación? Sí. ¿O quieres Ahora, cobertura? Ahora, el problema también es O diversidad. para poder estos 190 megahertz que se están manejando como parte de la competencia, ¿quieres que entre alguien a competir? Bueno, pues necesitas que sea viable. Si tú fracturas o fraccionas Claro. la banda, Necesitas no lo vas escala. a poder hacer o va a terminar finalmente en manos de los que están ya, de hecho, hoy adentro. Y esto si la Comisión Federal de Competencia se lo permite. Lo que queda claro es que manejado así el conflicto, la banda queda congelada por otros 5 años con un montón de amparos y de problemas En jurídicos. detrimento del país. Eso sí. Ahora aquí es donde yo creo que el próximo gobierno tiene un espacio interesante, porque ya se ha estado trabajando en que haya un tribunal especializado en competencia y tribunales especializados por sector. Claro. Creo que podríamos agilizar esto y a lo mejor llegar a una negociación conjunta con todos al inicio del próximo gobierno que permita que haya más competencia, más cobertura y también que se recaude, porque tampoco se puede regalar la banda. No, por supuesto que no. Aquí el problema es simple y sencillamente que puedas alinear a todos Claro, en un acto que pues de lo que te hables de Una platicadita. de capacidad política, cosa que pues no Pues existe, se ¿no? está acabando el sexenio, es más ¿Verdad? difícil. Más difícil. Más Lo hubieran difícil. hecho al principio, Hubiera sido mejor. ¿verdad? Bueno, Macario Schettino de Neto Cervera, muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias, usted Ezra. que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.